Muy buenas para todos los oyentes que se conectan a este podcast. Les habla Bernardo José Villanueva Cova, en donde vamos a comentar, a dialogar, a escuchar una pequeña reflexión de lo que ha sido el desarrollo educativo y pedagógico en el orden histórico de nuestro país, de Colombia, de cómo la educación ha venido cambiando a través de los siglos, cómo a nuevos aspectos que han aparecido, que han ido aportando el desarrollo de la educación que en base hoy tenemos en Colombia. Y todo este aspecto general de este desarrollo que vamos a escuchar a continuación viene enmarcado de un texto muy específico que se titula Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Este aporte ha sido escrito por John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Idarraga Gallego. Para poder empezar y poder entrar en detalles, tenemos que tener unos conceptos previos de lo que vamos a tratar y de lo que vamos a hablar. Y para poder hablar de la educación, vamos a empezar siempre mencionando a la antigua Grecia, un pilar fundamental de la educación. ¿Por qué? Porque ahí se centraba toda la formación de los individuos para así tener una participación dentro de la sociedad, ya que grandes filósofos siempre defendían esa educación integral para que se completaran los aspectos intelectuales alrededor de cada persona. Sabemos que todos esos grandes filósofos de la antigua Grecia manejaban conceptos íntegros en todas las ramas del conocimiento, y esto era lo que buscaban para que todas las personas tuvieran un amplio conocimiento en cada tema. Aparte de la educación de la antigua Grecia, también debemos resaltar y tener en cuenta la educación en la Edad Media, ya que fue fundamental para el desarrollo de la educación que tenemos hoy en día. Aquí se sabe que la educación estuvo dominada por la Iglesia y todo ese aprendizaje siempre se concentraba principalmente en los monasterios de las catedrales. Todos estos conocimientos y prácticos que han venido surgiendo de la Iglesia nos dio a nosotros la creación de las universidades, ya que ellas fueron las que empezaron a fundar y estructurar estos órganos que hoy conocemos y que hoy en día todavía nos rigen para así fortalecer la educación superior en nuestro país. Ahora, a continuación, vamos a empezar a hablar del camino que ha venido recorriendo y que ha tenido la educación en Colombia a lo largo de los siglos. Y es menester empezar por el siglo XVI y XVII, donde se da el origen a las universidades en este país. Por todo este trasegar que vamos a ir hablando, vamos a resaltar lo ya mencionado sobre el texto de John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Idarraga Gallego, donde vamos a partir puntualmente desde la página 102 hasta la 113, donde se desarrolla todo este epílogo de este trasegar de la educación en nuestro país. En el texto podemos destacar y puntualmente empezar hablando de los aspectos de lo que fue el siglo XVI y XVII, ya que en nuestra historia educativa de Colombia, en estos siglos es donde se da el surgimiento de las universidades, bajo la influencia de las comunidades religiosas, como ya mencionamos, que venían de la Edad Media, que eran quienes fundamentalmente organizaban todos estos entes educativos. Y estos entes religiosos en esta edad aquí en Colombia fueron los dominicos y los jesuitas, ya que estos grupos inicialmente dedicados a la evangelización y la propagación del cristianismo llegan y juegan un papel fundamental en la creación de los primeros centros educativos superiores aquí en Colombia. Este fenómeno no solo respondió a la necesidad de formar a la élite que estaba dirigiendo este país en esa época, sino que también la búsqueda de consolidar un sistema educativo basado en principios religiosos. Y aunque de pronto cada quien aquí puede sacar sus conclusiones y pensamientos respecto a lo que de pronto era la religión en ese entonces, y que bueno, hoy en día aún se enseña educación religiosa en las instituciones, pero toda esa
inclusión que venía siendo la religión en ese entonces nos permite a nosotros tener el sistema de educación superior que tenemos hoy en día y la organización que se viene manejando en las universidades actuales. Así, dejando de lado lo que fue en ese siglo la creación de las universidades, ya empezando el siglo XVIII empieza a entrar a nosotros la influencia europea, ya que aquí marca una importante transformación que se le presenta a la institución educativa en este país, ya que viene el pensamiento de allá de Europa, en donde se empezaba a divulgar y a promover lo que era la ciencia y abandonar un poco de lado todos esos enfoques eclesiásticos que mantenía la iglesia, además de permitir que la educación fuera más práctica y accesible a todas las personas, sin que fueran excluidos como en ese entonces las mujeres y las comunidades indígenas que no tenían el poder de alcanzar una educación superior. Además, se estableció en ese entonces la educación como un derecho público y universal para todos. Y eso favoreció a que se diera la creación de las escuelas primarias y la enseñanza de habilidades básicas en la lectura, la escritura y el cálculo para todas las personas, así permitiendo que se dieran más roles sociales y políticos en ese entonces. Pero la iglesia quería seguir manteniendo de pronto ese control de la parte institucional. Esto que conllevó a que las comunidades religiosas que jugaban un papel clave en toda la enseñanza del aprendizaje fueran migrando hacia zonas rurales o marginadas del Estado, lo que llevó a que se ampliara un poco más la educación en este país. Y aquí, ya después de haber escuchado lo que fue el siglo XVI-XVII, con esa incorporación de las universidades que nos dejó la iglesia, y después del siglo XVIII, de esa introducción de Europa, esos conocimientos científicos aquí a la inclusión, aquí a Colombia, llega el siglo XIX y el siglo XX, en donde se dieron unas grandes transformaciones en este país, ya que en el texto podemos apreciar cómo se habla de que después de la independencia de este país se enfrentan unos choques políticos fuertes entre liberales y conservadores, y todos estos choques influyeron directamente en lo que fueron las políticas educativas en este país. ¿Por qué? Porque aquí se puede apreciar cómo los liberales empezaron a alejar la educación del control de la iglesia y así empezaron a promover modelos educativos más liberales, y este conflicto vino trayendo visiones a la educación, queriendo traer consigo un control social y político de las élites que se encontraban en ese momento para manejar el país. Además, en este siglo de lo que fue el XIX y el XX se da la llegada de corrientes pedagógicas como la corriente crítica, que fue influenciada por pensadores como Paulo Freire y Gustavo Gutiérrez, añadiendo una dimensión educativa diferente, trayendo consigo unas herramientas de transformación social. Todos estos movimientos abogaron por una educación que fuera consciente de la desigualdad principalmente y que ayudara a la liberación de los oprimidos, teniendo un enfoque en donde ellos pudieran ser conscientes y autocríticos en su pensamiento y sus decisiones. Así, en Colombia se encontró un terreno fértil donde se daba en ese momento la lucha contra la pobreza, la injusticia, la parte política, y todos estos pensamientos ayudaron a que se creciera ese movimiento pedagógico. Así, en resumen, podríamos hablar que lo que fue durante estos 2 siglos para nuestro país cambió la historia educativa, porque durante todo este periodo la educación fue un campo de batalla para la definición de lo público, de lo moral, de lo político, y se dieron importantes avances y retrocesos que continuaban moldeando la estructura educativa en el país. Todavía no tenía un horizonte y se venía batallando y luchando en ese entonces para poder orientarlo hacia lo que conocemos hoy en día. Y ya posterior entramos a lo que ha ocurrido en el siglo XXI, ya que en los primeros años de este siglo la educación en Colombia, como en todo el mundo, se ha ido cambiando y ha sido influenciada por la globalización y el gran avance tan desarrollado que ha tenido en los últimos años nuestro planeta.
porque todos estos avances tecnológicos ha traído consigo nuevas formas de entender y tratar de aplicar la educación en distintos aspectos pedagógicos. Por ejemplo, en particular podemos hablar de los modelos pedagógicos internacionales, como el impulso del aprendizaje del idioma, las exigencias de los estándares globales, lo que ha llevado a las instituciones educativas a que cada uno trate de adaptar los currículos a los enfoques temáticos que se presenten hoy en día dentro del entorno de la sociedad en la que estamos manejando. Y esto ha cambiado, aunque podemos hablar de unos aspectos positivos, porque plantea de manera desafiante a que se dé o que no se pierda realmente la vista o el enfoque que queremos hacia una sociedad equitativa, con que esté una justicia social y se dé un buen desarrollo humano. Si bien las competencias es un factor clave para que podamos seguir avanzando en este mundo globalizado, es necesario que las políticas educativas también promuevan todos estos valores para que se dé esa solidaridad, la democracia, la paz, que se dé un buen manejo, desarrollo de lo que queremos lograr como sociedad. Y la educación se convierte entonces en ese instrumento que va a favorecer. No solamente se va a ver privilegiado, sino que realmente podamos acortar esa brecha de desigualdad. Otro aspecto transformador que nos ha dado la educación actual es las tecnologías digitales, tanto en la modalidad de educación a distancia como lo estamos haciendo en esta maestría, también como integrarnos como entornos presenciales. Todas estas herramientas lo que ha hecho es ampliar el acceso a la educación y lograr quebrar muchas barreras de aprendizaje que antes eran muy dificultosas para muchas personas. Entonces es crucial la incorporación de las tecnologías. No se puede dejar de lado la tecnología para nuestro apoyo educativo, para nuestro apoyo didáctico, lo que nos permite a nosotros como docentes, lo que nos permite al mundo del aprendizaje entender y comprender distintas maneras y distintos hechos a través de esta tecnología. Por eso es que estas tecnologías nos brindan una manera inclusiva y enriquecedora de poder dar un conocimiento. Y en resumen, lo que queremos en todo esto es que este reto actual que nos brinda la educación con todos estos avances que hemos tenido es que se promueva una sociedad más justa y equitativa a través del aprendizaje y la enseñanza. ¿Por qué? Porque acá en este siglo pues prácticamente podemos hablar con mayor autoridad, ya que es en donde hemos venido creciendo y en donde hemos visto el fortalecimiento y el cambio de la educación a través de estas herramientas tecnológicas, ya que hemos sido nosotros parte y hemos actuado en frente de todos estos cambios que se han venido dando. Y de pronto conocemos bien la historia, sí, porque la desarrollamos, la conocemos, la leemos, como estos aspectos que hemos trabajado aquí en este podcast, como hemos escuchado cómo se iniciaron las universidades, cómo se dieron esos cambios al aprendizaje de las ciencias, cómo ha sido más inclusivo, cómo todo ese cambio que ha venido dando. Pero nosotros no estuvimos presentes como lo estamos haciendo ahora en este momento y hemos visto la evolución que ha tenido el aprendizaje, la educación en estos ámbitos pedagógicos y metodológicos para así adquirir un conocimiento más amplio y poder llegar a muchas más personas. Entonces es importante tener esta referencia principalmente de este siglo, así como lo mencionan en este trabajo, este breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, que es fundamental leerlo porque nos ayuda a tener una perspectiva de lo que ha ido cambiando la educación en nuestro país y lo que tenemos presente hoy en día, lo que nos permite a aquellas personas que trabajamos en zonas rurales o a distancia poder tener una educación o alcanzar una educación y seguir creciendo en el ámbito educativo. Por eso, ya para finalizar, los invito a que ustedes mismos, de lo que han escuchado, de lo que han aprendido, y hagan su breve análisis de lo que ha sido el desarrollo de toda esta educación en nuestro país, cómo se ha fortalecido, cómo ha cambiado lo que tenemos hoy en día, de que ustedes piensen realmente cómo ha sido ese trasegar hasta el día de hoy. Y bueno, darle las gracias a todos los oyentes que están ahí pendientes, que sea de su agrado, que realmente sea de mucha ayuda educativa todo este crecimiento educativo en nuestro país. Muchas gracias.